sistema solar. Esta es la Luna, concretamente el cráter Tsiolkovsky, no sé si lo he dicho bien, es un poco complicado el nombre. Tenemos uno de los cráteres más grandes que hay en la Luna, pero además fijaros que hay algo allí que a mí no me recuerda una estructura natural, pero bueno, hay que cada uno interprete lo que quiera. Sencillamente está ahí, es un cráter importante y está en esa latitud, exactamente. Continuamos avanzando, esto es Marte, y en Marte encontramos, en la latitud norte, encontramos la planicie de Cidonia, que es uno de los lugares que más cosas se han encontrado en Marte. Concretamente está lo que le llamaban la cara de Marte, que luego ya sabéis que las fotografías de alta resolución que se enviaron las retocaron fotográficamente para que no se viera lo que se tenía que ver. Si os interesa, buscadlo por internet y lo vais a ver, es muy interesante. Y entre otras cosas encontramos ese tipo de geometrías piramidales, ese tipo de matemáticas, ese tipo de sistema de funcionamiento científico, de matemáticas y demás, inscrito en las propias construcciones de la planicie. Y Richard ha investigado mucho en este tema y ha publicado varios libros, hay algunos muy interesantes, los recomiendo realmente. En la latitud sur encontramos el volcán más grande de nuestro sistema solar, que es el Monte Olimpo. Pues además se ve aquí a simple vista, es tremendamente enorme. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Y esto es un experimento que hacemos ahora para que veamos cómo lo que sabemos a nivel científico condiciona nuestra percepción de la realidad. Es un experimento en directo. ¿Vale? Me gustaría que alguien me dijera si esto que estamos viendo aquí es un planeta o una luna. Estamos en nuestro sistema solar. ¿De acuerdo? Y yo querría saber si esto es un planeta o una luna y a ver si alguien se atreve a decirme qué es. La Tierra. Pues no es la Tierra. Se parece mucho a la Tierra, ciertamente. Europa podría ser, pero no. Fijaros una cosa, que Europa tiene mucha agua, pero no tiene una atmósfera como esta. ¿Vale? ¿Qué puede ser? Marte, que es rojo, ¿no? Sí, señor. Y dio en el clavo. Estos son fotografías de Marte. Y no son fotografías mías, que me las he sacado yo de internet de cualquier lugar. Son fotografías de la NASA. Y además están disponibles. Las podéis bajar cuando queráis. Estas fotografías fueron hechas a través del Hubble, con el telescopio Hubble. Claro, el Hubble no está pensado para hacer fotografías a planetas, pero curiosamente en el año 97 ocurrió que Marte estaba en una de sus fases de máxima proximidad a la Tierra y los científicos del Hubble, los que están ahí trabajando, dijeron, bueno, vamos a fotografiar Marte, vamos a aprovechar, ¿no? Pero era algo que no estaba previsto. Y es ese tipo de cosas que que van ocurriendo en la NASA, que de repente se hace algo que no está previsto, está fuera del programa normal, y claro, se mira Marte con un instrumento de visión bastante ampliado y se consigue ver lo que realmente hay en Marte, y no lo que nos enseñan las fotografías retocadas que nos llegan siempre, ¿no? Hay agua. Bueno, entre otras cosas, fijaros que por lo que se ve en esta fotografía, yo veo aquí unas manchas pardas oscuras que me recuerdan tremendamente a la vegetación que tenemos en la Tierra. O por lo menos que parecen, porque fijaros que aquí tiene una coloración distinta y demás, nos recuerdan a lo mejor a verde, patrones vegetales, etcétera. Fijaros la atmósfera que rodea el planeta. Fijaros el color azulón. Ese color azulón solo se produce gracias a la refracción del oxígeno, ¿vale? Con la luz. Es decir, si hay oxígeno, sabemos que hay vegetación. O por lo menos hay bacterias que están ahí produciendo oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces algo está pasando en Marte, ¿no? O algo lleva pasando desde marzo del 97 al menos, que se miró con el Hubble. Imaginemos, no podemos ni imaginarnos lo que puede haber ahora, ¿no? Pero bueno, básicamente para que veáis cómo nos condicionan según el conocimiento científico que tenemos, ¿de acuerdo? Vale, ahora estamos en Venus. Y en Venus encontramos también la región más activa volcánica del sistema solar, el Alfa Regio, a los 19,5 grados sur. En Júpiter encontramos la gran mancha de Júpiter a 19,5 grados, otra vez. ¿De acuerdo? Neptuno, 3/4 de lo mismo, tiene una gran mancha muy parecida a la de Júpiter, de color azul, pero está a 19,5 grados sur también. Y en el Sol, como no va a ser menos,
la mayoría de las manchas solares aparecen prácticamente a 20 grados norte y 20 grados sur. O sea, estamos oscilando entre esos 19,5 y 20, ¿de acuerdo? Pero fijaros que estos fenómenos se producen donde realmente coincidiría con las bases del doble tetraedro invertido. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Digo curioso porque ya sabéis que antes curioso equivale a hemos dado en el clavo, ¿vale? Y aquí una frase de otro gran científico olvidado por los anales de la ciencia ortodoxa. La ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. Nikola Tesla. Ahora hablaremos de Tesla, pero bueno, la frase es tremenda. Y claro, a través de ese tipo de física se entiende ese tipo de ciencia, ¿no? Y estos son algunas de las aplicaciones que tiene ese tipo de física, que es la física que trabaja los campos electromagnéticos como base fundamental, los toroides, etc. Y nos encontramos con fenómenos como la antigravedad, la energía de punto cero, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso lo redescubrieron, mejor dicho, gente como Nikola Tesla o Walter Russell a primeros del siglo XX. Pensad que estamos hablando de que Walter Russell, por ejemplo, construyó aparatos que usaban este tipo de energía radiante en 1927. O sea, y Nikola Tesla 3/4 de lo mismo. Bueno, este es Nikola Tesla, era mejor dicho, y este es un experimento que llevó a cabo, que es el experimento de Wardenclyffe Tower, que era un experimento para conseguir transmitir la energía de forma inalámbrica, ¿de acuerdo? Su inversor principal en aquella época era JP Morgan, que es una casta de banqueros, los Morgan, que llevan mucho tiempo pues ahí, ¿no?, en el negocio de la usura, por decirlo de alguna manera. Y claro, el problema que tenía este tipo de energía es que era una energía que podía llegar a todos de forma gratuita, y entonces no interesó en ese momento y por lo tanto se dejó de lado. Tal es así que bueno, se dijo que el experimento no había funcionado, pero claro, la torre no la dejaron así, no, la desmontaron y no dejaron piedra sobre piedra. Lo único que queda hoy en día son los cimientos. ¿Para qué te vas a molestar en desmontar algo que no funciona? Digo yo, ¿no? Porque debe valer una pasta levantarlo, pero es que desmontarlo 3/4 de lo mismo, ¿vale? Y bueno, en aquella época, bueno, ya sabéis que de lo más conocido pues estaba Edison y es el señor Westinghouse, y hubo una guerra importante, lo digo para destacar la figura de Nikola Tesla, que fue la guerra de la corriente eléctrica, la guerra de la luz, que se llamaba. Y es que el señor Edison descubrió lo que era la corriente continua y Nikola Tesla descubrió lo que era la corriente alterna. Y hubo un enfrentamiento bastante importante y al final se impuso la energía alterna, que es la que tenemos hoy en día todos en casa. Y es una de las cosas por la que, entre otras muchas, por las que deberíamos recordar a Nikola Tesla y no se le recuerda. Otro de los inventos importantes de Nikola Tesla fueron las patentes de todos los mecanismos inalámbricos que tenemos hoy en día, y que gracias a ella o a ellas Marconi montó la radio a posteriori, ¿vale? El que recordaba es Marconi, no Tesla. Pero bueno. Es que según Edison estampó a Tesla. Sí. Edison también Se aprovechó de él. Exactamente, se aprovechó de él, pero bueno, esto ocurre siempre. Este es Walter Russell, y este señor en concreto, entre otras muchas cosas, descubrió los elementos más pesados de la tabla periódica, y realmente lo hizo de una forma increíble, porque se encerró en una habitación, en un cuarto oscuro, durante unos días, solo, no quiso interferencias de nadie, y cuando salió de allí, no solo había descubierto cuál era el patrón de distribución de esos elementos, porque no descubrió los elementos en sí mismos, pero dijo o preveyó cómo deberían ser estos elementos y cómo se distribuirían en la tabla periódica de los elementos, ¿de acuerdo? Pues este tipo, fue uno de los grandes genios también del siglo pasado, que no es recordado. Y no son recordados porque precisamente tocaban el campo de la ciencia del que estamos hablando en el día de hoy. Y claro, es un tipo de ciencia que, aparte de la energía antigravedad y demás, nos lleva a conclusiones que chocan un poco, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos vivido en la época en que se decía que la Tierra era plana y que si te ibas al borde de la Tierra te caías, probablemente pensaríamos que la Tierra era plana.
y no nos hubiéramos atrevido a ir a Allende, los mares donde moraban los dragones y donde te caías por el precipicio, ¿no? Pues hoy en día podría estar ocurriendo algo parecido y podríamos estar pensando que vivimos en una canica opaca, redonda y toda llenita, y podría ser, digo, no, que si nos fijáramos en este tipo de ciencia, descubriéramos que hay otros mundos dentro de nuestro mundo. Y eso explicaría muchas cosas. Y eso explicaría muchas cosas, exactamente. Y claro, ocurre que cuando la gente mira ese tipo de cosas, se encuentra con las casuísticas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente, en general, los satélites no están autorizados a hacer fotografías en esas áreas, a menos que sean retocadas. Y de cuando en cuando a alguien se le escapa, ¿vale? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que poner aquí como una especie de pegote, ¿vale? Porque no están autorizados a enseñar lo que hay ahí. Esto es una foto de un satélite. Y ahora veremos más ejemplos, ¿eh? Esta es otra foto con otro satélite distinto. Veis que también han puesto el pegote. Esto es una de las primeras versiones de Google Earth. Dime. Por la escala, ¿se puede saber qué diámetro tiene por lo menos el pegote? 200 kilómetros. Pues ahora mismo no te lo sabría decir, pero... A ver. 200 kilómetros. Sí. Puede ser. Si yo ahora mismo no tengo la escala aquí y tampoco me he puesto a mirarlo, ¿eh? Fijaros el pegote este del Google Earth, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo único que ocurre es que esta es una de las primeras versiones de Google Earth y no habían tapado lo suficiente esta parte para que se viera. Bueno, creo que aquí le pasaron un filtro de esos para limpiar, ¿eh? Para ver qué es lo que había debajo. Y bueno, pues se ven colores, se ven cosas que no deberían estar ahí. O en las versiones posteriores de Google Earth, podéis ver el pegote blanco. Hay un círculo, hay un pegote blanco que no te permite ver lo que hay. ¿De acuerdo? O sea, eso lo puede comprobar cualquiera, igual que lo del Hubble. Y esto es el propio satélite de la NASA, y aquí a lo mejor no se aprecia muy bien, pero aquí en medio tienen un pegotón también, que es para como si hubieran tirado una mancha de pintura, lo hubieran dejado ahí, ¿vale? Y tampoco se ve exactamente qué es lo que hay ahí. ¿De acuerdo? Bueno, quedémonos con la idea esa de que hay otros mundos dentro del nuestro. Y este es otro tema que vamos a tocar muy tangencialmente, pero que creo que es interesante porque tiene que ver con la transmisión de la información de la que estamos hablando hoy. Me encanta la frase de Jane Austen porque creo que ilustra perfectamente cómo nos condiciona lo que sabemos y lo que nos han contado, ¿no? Dice: me maravillo a menudo de que la historia resulte tan pesada porque gran parte de ella debe ser pura invención. Y efectivamente. Y además con poca imaginación. Porque si lo hubieran hecho bien, a lo mejor nos enganchábamos a la historia, ¿no? Pero creo que lo han hecho tan mal que nos aburrimos completamente de ella. Entonces, bueno, hay gente que lleva muchos años investigando, como puede ser Graham Hancock, Robert Bauval, Michael Cremo, gente muy interesante, Klaus Dona. Klaus Dona seguramente lo tendremos pronto en Barcelona, además, otra vez. Gente que sabe mucho de estos temas y que están dedicando su tiempo a hacernos ver a los demás que hay más cosas más allá de lo que nos han contado, ¿no? Y por ejemplo, en este caso tenemos evidencias de construcciones tecnológicas con una tecnología superior por el modo